¿Cómo le va, profe? Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Un fuerte abrazo. Amanecemos con mucho frío acá en la capital de la República. Ventajosamente sin lluvia a esta hora, pero eh, está nublada la ciudad, ¿no? Está nublada, hace bastante frío, así que abríguese al momento de salir de casa. Las condiciones del tiempo no están alentadoras en estos días. Hemos visto además con muchísima preocupación todo lo que está sucediendo con el fuerte temporal invernal y lo que está provocando esto en varias provincias del país. Ayer brevemente hacíamos un recuento de lo que había pasado en algunas provincias, incluida Pichincha, que está soportando ahora mismo unas lluvias torrenciales en determinados sectores, lo que hace que además la condición de ciertas carreteras que son sumamente importantes para conectar a Pichincha con la costa tengan algunos inconvenientes, ¿no? Ayer, a partir de las 16 horas, la vía Aloaj Unión del Toachi se cerró por parte de la prefectura de Pichincha, justamente para precautelar y para cuidar de la seguridad y la integridad de los usuarios de esta vía. Se había previsto en un inicio que se cierre a partir de las 18 horas hasta las 6 de la mañana, es decir, hasta ahora ya durante 60 minutos, desde las 6 en punto de la mañana, está abierta al tránsito vehicular, la carretera Loa Unión del Toachi, como estaba previsto, se abrió a las 6 de la mañana nuevamente el paso de los vehículos, pero la recomendación sigue siendo que no utilice estas vías excepto que sea demasiado necesario, dependiendo del caso de cada uno, ¿no? O sea, tema de trabajo, alguna emergencia familiar, cosas por el estilo, pero de no ser así, la recomendación en este momento es mejor no utilizar esas vías. ¿Por qué? Porque finalmente el paso se puede abrir, ¿no es cierto? El problema es que ayer, por ejemplo, y durante el transcurso del último fin de semana, entre la tarde y noche del sábado y este lunes, se han registrado, y hasta hoy en la mañana, la verdad, se han registrado más de 40 deslizamientos de tierra en varias carreteras de la provincia, en el caso específico de Pichincha. Y muchas de ellas, y de consideración, en la vía Aloa Unión del Toachi. O, lo mismo sucedió ayer en la carretera Mitad del Mundo Río Blanco, conocida como la Cali La Independencia. Estaba habilitada, esa era la opción que había para quienes tenían que conectarse entre costa y sierra, pero en horas de la mañana, 6:30 de la mañana, se registró un deslave, un derrumbe, eh, más o menos en el kilómetro 38, ¿no? Y eso también provocó inconvenientes. Pero el problema es que no es uno, no son dos, fueron 40 deslizamientos de tierra y ahí es donde está toda la maquinaria de la prefectura de Pichincha desplegada tratando de hacer la limpieza correspondiente para que puedan estar las vías completamente habilitadas. La recomendación es muy simple, es primero conducir con muchísima precaución por cualquier cosa que pueda suceder. Estos temas están relacionados con lo que provoca la fuerte lluvia en la montaña, en los taludes. No tiene que ver con el estado de las vías, como alguna gente de forma malintencionada han tratado de hacer entender o creer, ¿no? Pero insisto, eso de forma malintencionada. Esto no tiene que ver con el mal estado de la vía, entre comillas, porque además en las dos vías el personal de la prefectura está justamente haciendo los trabajos de readecuación, estaban trabajando en el mantenimiento de las vías justamente porque se acerca el feriado, para que ustedes puedan viajar con seguridad. Pero el clima difícilmente una autoridad, por más poderosa que sea, no puede controlarlo, ni con influjo psíquico controlamos el clima, ¿no? Entonces, así que la recomendación es esa, que viajemos con precaución y usar estas vías solo si es que es muy, muy, muy necesario, solo si es que es muy necesario. Ahora que se avecina el feriado, tienen que estar muy pendientes además de la información que se genera a través de las cuentas oficiales de la prefectura de Pichincha, ¿no? Y de los sistemas que también han estado muy pendientes de lo que sucede en estas vías y que suelen estar también informando de lo que ocurre en estas carreteras, como las cuentas del ECU. Pero la prefectura está informando permanentemente. Radio Pichincha también está de inmediato
generando información de lo que pasa en las vías, no solo de nuestra provincia, sino de todo el país, así que mucha atención con eso también. Les mando un fuerte abrazo, están conectados en 95.3 y 94.5 en todo el territorio de esta maravillosa y por ahora también mojada provincia que es Pichincha, la mucha lluvia que estamos soportando. También nos escuchan en FM, en Esmeraldas, en Manabí, en Santo Domingo. Les mandamos un enorme abrazo a todos ustedes y el saludo cordial como siempre también a quienes están conectados a través de la transmisión vía streaming que estamos generando vía nuestros canales digitales, ¿no? Tanto en YouTube como nuestra fanpage en Facebook, así que vaya el saludo cordial, cariñoso, afectuoso como todas las mañanas, y más todavía en mañanas frías como las que tenemos hoy. Antes de darle paso al profe para que nos plantee los temas, hay un tema específico que yo lo tenía guardado y se lo comentaba ayer a ustedes. Es lo que está pasando políticamente, ¿no? Hace algunas semanas vimos cómo una nueva mayoría se tomó la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana. Lo decía acá un abogado especializado en temas constitucionales, el doctor Gonzalo Muñoz, quien yo voy a citar su frase: la presidencia de Hernán Ulloa es ilegítima, lo que hizo esta nueva mayoría del Consejo de Participación Ciudadana es ilegal, ¿no? Por lo tanto, esa toma de la presidencia fue ilegal e ilegítima, ¿no? No usaron ningún mecanismo ni constitucional ni legal que les faculte hacer lo que hicieron, tomarse por asalto, además con ayuda de la fuerza pública, porque la policía no dudó en ir al llamado del señor Ulloa, lo confesó la propia ministra y el comandante general de policía. El señor Ulloa nos llamó, pidió ayuda, nosotros mandamos un piquete de policías. Bueno, por eso conversábamos ayer con David Chávez, justamente, de lo frágil, de lo debilitada, de lo golpeada y amenazada que se encuentra la democracia en este país. Y una democracia se fortalece si es que tenemos instituciones fuertes, y esas instituciones fuertes a su vez logran llegar a ser tales si es que tienen funcionarios, si es que tienen autoridades y si es que hay ciudadanos que están dispuestos a defender precisamente eso, la institucionalidad, la legalidad, que se respete la Constitución, que las cosas serían mucho más fáciles, de hecho no lo son muy complejas las cosas en este país, precisamente por eso, porque no se respeta ni la Constitución ni la ley, porque siempre queremos hacer lo que nos viene en gana, ¿no? Y en eso, por ejemplo, determinados sectores de nuestra sociedad, en eso son expertos, ¿no? En bypassear la ley, en bypassear la Constitución, en hacer lo que les viene en gana. Preguntan si está abierto el paso en la LOAG. Sí, está abierto el paso en la LOAG Unión del Toachi, tal y como se lo había anunciado. A partir de las 6 de la mañana iba a estar habilitado. Repetimos nuevamente la información, está habilitado el paso. Tengo entendido que la vía Mitad del Mundo, Río Blanco, también está habilitado, reiteramos esa información. Se siguen haciendo con maquinaria de la prefectura de Pichincha los trabajos de limpieza y remoción de escombros en la vía. Eso va a ser una constante mientras las fuertes lluvias continúen. Así que esa es la información. Las vías de estas que nos conectan con la costa desde Pichincha están habilitadas, están abiertas. Pero vuelvo a repetir lo que les decía hace un momento. La recomendación: infórmese siempre a través de los canales y medios oficiales. En este caso la prefectura de Pichincha, que es la que administra estas vías, está constantemente informando de lo que está pasando en las vías. Repetimos, la vía LOAG Unión del Toachi y la Mitad del Mundo Río Blanco están completamente habilitadas. No por eso usted tiene que dejar de manejar, de conducir con precaución, eso nomás, ¿no? Volvemos al tema político. Y bueno, la semana pasada, después de todos los relajos y los escándalos que ocurrieron en torno al tema del Consejo de Participación Ciudadana, que es un organismo que además ha venido soportando una carga para sumar a su desprestigio desde el gobierno de Lenín Moreno, que fue un especialista en hacer creer a los ciudadanos que lo político, la política, lo público es malo, es corrupto, es perverso, es ineficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Ha tenido que soportar también esa carga negativa el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Y hoy estamos como en esa suerte de pantano, bueno, ¿y la política es necesaria o no es necesaria? Y claro que es necesaria.
no tener política, no sé en qué tipo de sociedad nos podría convertir. En torno a la política está también la participación ciudadana. Está lo que les decía yo hace un momento, y que para mí es tan importante, aunque pueda parecer, digamos, un tema menor, superficial para la mayoría de los ciudadanos, porque ahora estamos más preocupados de tener trabajo, de cuidar nuestra salud, etcétera, pero la democracia es fundamental para poder vivir de forma civilizada. Yo no quisiera llegar a un extremo de tener acá una dictadura, un gobierno autoritario, totalitario, que disuelva el parlamento y que decida gobernar por decreto y hacer lo que le da la gana. Yo espero no llegar a ese tipo de extremos ni volver, como pasó en la década de los 70, a tener ese modelo de gobiernos fascistas impuestos, además con una visión importada, porque eso fue parte de todo un plan que se llevó adelante en la región. Asesinaron presidentes, asesinaron líderes políticos, asesinaron líderes sociales. Les importó un comino con romper familias, con secuestrar personas, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso fue lo que hicieron en la década de los 70. Yo no me imagino un país así, yo no quiero un país así para ustedes, para mí, para mi hija, etcétera. Me imagino que ustedes tampoco tienen ese deseo. Entonces lo que uno aspira y quiere es que cada vez la democracia, que es un sistema probablemente el menos malo de todos los sistemas políticos, porque además nos permite a los ciudadanos tener participación, elegir, votar, decidir quién queremos que sea nuestro presidente. También nos equivocamos cuando elegimos autoridades. Se equivocaron en 2017, hoy están muchas personas que apoyaron a Lasso también cuestionándose sobre si se equivocaron o no. Sí, de hecho, algunos dicen, sí, me equivoqué, yo no voté por yo no quería que me saquen el 10, el 15% de mi sueldo en impuestos, ¿no? Entonces, ahora ya están empezando a sentir ese malestar, ese fastidio. Pero eso es parte también de la democracia, entonces por eso hay que informarse bien, hay que indagar, hay que investigar al candidato por el que vamos a votar. Esas son tareas fundamentales que debemos cumplir nosotros los ciudadanos antes de ejercer, como solemos decir ya como una frase cliché los periodistas en época de elecciones, antes de ejercer el derecho al voto. Tenemos que informarnos bien, ¿no? Tenemos que estar muy empapados, conocer hasta las cosas más profundas, más íntimas de a quién vamos a elegir, para después no encontrarnos con sorpresas. Les pasó con Moreno en el 2017, les pasa ahora con Lasso a muchos que lo apoyaron después de la elección del 2021. Y después del relajo en el Consejo de Participación, vamos a un problemilla que se ha desatado en la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque empezaron a circular rumores, tengo entendido la semana pasada, que yo entendía eran rumores de pasillo, de que había una intentona dentro del Parlamento para desconocer a Guadalupe Llori como presidenta y dar paso a su destitución como tal, y elegir un nuevo presidente o presidenta de la Asamblea. Algo que ya sucedió, recordarán ustedes, en 2018 con José Serrano. A José Serrano, una nueva mayoría de la Asamblea decidió destituirlo de su condición de presidente, no perdió su cargo de legislador, él mantuvo su curul, los 4 años fue asambleísta, pero dejó de ser presidente en el primer trimestre del 2018. Si no me equivoco, su destitución fue por marzo del 2018, ¿no? Después de aquel escándalo que se originó a partir de la revelación de un audio por parte del entonces fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, en donde se escuchaba una conversación telefónica entre José Serrano y el ex contralor Carlos Polit, ¿no? Entonces ahí hablaban de la posibilidad de bajárselo a Vaca Mancheno de la fiscalía y de tales. Increíblemente Vaca Mancheno revela un audio que podía haber sido judicializado, manteniéndolo en reserva, lo revela, eso provoca además un juicio político que le cuesta el puesto, y a Serrano también, pero él mantuvo su condición de asambleísta. Hoy yo no sé qué será de la vida del doctor Vaca Mancheno, pero le salió el tiro por la culata a Vaca Mancheno en esa ocasión, con toda la experiencia política que tenía además, ¿no? Porque además me parece que tenía una lectura política interesante, pero se mató solito. Entonces ahora
empezaron a generar rumores de que podía suceder eso. Y escuchemos además quién revela el rumor, quién lo hace público, y además cómo desde ahí y a partir de eso también empiezan a generar amenazas. Escuchemos al asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, quien develó el plan conspirador que se estaba armando en la Asamblea. A los consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, prioridad para la Asamblea Nacional, modificar el cronograma de la Comisión de Fiscalización, suspendiendo la sustanciación del juicio político en curso y en su lugar iniciar el debido proceso para que ejerzan la defensa los consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control. Aquí está la evidencia. Vengan los conspiradores, que vengan. Esto lidera el prófugo desde Bélgica, porque el objetivo es tomarse la justicia para liberar a los pocos sentenciados, tomarse el control, los organismos de control, la Contraloría, ¿para qué? Ahí tienen sus glosas, ahí tienen sus informes con responsabilidad penal. Está clarísimo. Vean quiénes tienen glosas. ¿Alguien de aquí tiene glosas? Nadie de aquí tiene glosas ni informes con responsabilidad penal. Muy bien, ahí estaba. Le escucharon ustedes a Fernando Villavicencio. Además, siempre cargado de esa obsesión que él tiene, ¿no? Con el expresidente Correa, con todo lo que se vincula a la Revolución Ciudadana, responsabilizando directamente a esa corriente política de este intento, supuesto intento de tomarse la presidencia de la Asamblea Nacional. Pero antes, además, y empieza, fíjense ustedes, porque lo interesante, lo simpático de este tipo de personajes es que para denunciar lo que desde su punto de vista sería una ilegalidad, arranca validando y justificando otra ilegalidad. Porque dice, ya quieren tomarse el Consejo de Participación Ciudadana, por eso anticipan el juicio político contra los consejeros. Defendiendo a Ulloa. Ulloa, que fue militante y partidario de Creo y del expresidente Lasso en elecciones anteriores, que ahora es el presidente del Consejo de Participación, que no nos acepta entrevistas. Entonces justifica el golpe que se dio en el Consejo de Participación, dice que está mal que se los quiera enjuiciar políticamente a los 7 consejeros. ¿Por qué está mal?, le pregunto yo a Fernando Villavicencio. ¿No es acaso incumplimiento de funciones el no haber precisamente cumplido con una de sus funciones principales, que es la selección y designación de autoridades de control? ¿Cuánto tiempo llevan al frente los señores consejeros de Participación Ciudadana? Y aquí no voy a hablar de uno en específico, de 2 o de la nueva mayoría de 4, sino de los 7. ¿Ya? Los 7 consejeros de Participación Ciudadana, que son miembros de todo ese cuerpo colegiado, son los responsables de que hasta el momento en el Ecuador tengamos al subcontralor del subcontralor del subcontralor, puesto como contralor subrogante por un tipo que además está detenido e investigado por supuestos delitos de corrupción. Esas cosas pasan únicamente en este país. Y esa responsabilidad es de los 7 consejeros de Participación Ciudadana. No han dado paso a la selección de un nuevo contralor, por eso le tenemos al señor Riofrío, que es puesto por Porceli. Pero es que si a usted, señor Villavicencio, a quienes están en su entorno, y usted que ahora aparenta ser el jefe de la bancada de Creo, le pregunto a usted y a su partido y a su gobierno, si no les da vergüenza, como al resto de ecuatorianos, tener a una persona que fue designada por un procesado por la justicia como Contralor General del Estado. A mí, por lo menos, sí. Yo le soy muy sincero. A mí sí me avergüenza, y no solo que me avergüenza, sino que me repugnan este tipo de actitudes hipócritas que tienen ustedes con sus mandantes. Villavicencio ya no es más el periodista de investigación, el activista político que andaba por ahí nomás, no. Ahora él es asambleísta.
y es además presidente de una comisión, probablemente una de las más estratégicas e importantes que tiene la Asamblea, que es la Comisión de Fiscalización, que la ha convertido en una suerte de tribunal inquisidor, ¿no? Para perseguir al correísmo, se ha dicho de paso eso. Pero usted está ahí no solo para defender a la gallada de su partido, de Creo, ni a la gallada del presidente, sino para defender a sus electores, a los ecuatorianos. Y a mí por lo menos sí me avergüenza el tener un contralor que ha sido designado por una persona que está en este momento investigada por la justicia, por el supuesto cometimiento de actos reñidos con la ley y con la moral además, ¿no? El señor Celi. Pero si a usted eso no le molesta, entonces desde ese punto de vista yo les pregunto a ustedes también, porque yo considero que sí, que han incumplido funciones los consejeros de participación ciudadana, tienen que ser enjuiciados políticamente. Los 7 tienen que ser enjuiciados políticamente, porque no han hecho lo que tenían que hacer. Entonces, como no han hecho lo que tenían que hacer, que además es una de las principales atribuciones y competencias que tiene este organismo, les van a preguntar, si no pueden elegir contralor, si no pueden elegir defensor público, si no pueden elegir defensor del pueblo, ¿para qué diablos existe el Consejo de Participación? Y les planteo la misma pregunta, que además la tienen ya como una suerte de acerto todos quienes son contrarios a la existencia de este organismo. ¿No será mejor que esa competencia regrese a la Asamblea? Como además lo planteaba ayer David Chávez, tomando en cuenta y como punto de partida un hecho fundamental. Decían, es que era para evitar la politización y para ciudadanizarlo, que se terminó tomando la política del Consejo de Participación. Sí, siempre, no solo ahora, antes también. Polit fue contralor de este país. Galo Chiriboga fue fiscal general del Estado. Galo Chiriboga fue el fiscal al que Pedro Delgado le dijo, sí, cometí un delito, ya me voy a Miami y vuelvo. Y ese es el fiscal, no hizo nada. Y ese fiscal fue producto del Consejo de Participación. Como lo que pasa ahora, como lo que pasa con la doctora Salazar, como lo que pasó con Celi, que fue santificado y blindado por Trujillo y después por la Corte Constitucional, que también fue producto de el Consejo Transitorio, y etcétera, ¿no? Entonces, si está tan politizado en este país, finalmente esto se va a politizar siempre. Lo venía diciendo yo, ayer en buena hora ha coincidido conmigo un tipo de las luces que tiene como David Chávez, ¿no? Es un tipo con muchas luces, con una lectura política brillante, David. Y coincidía también con eso, porque esto no pasa únicamente porque las instituciones por sí mismas sean perfectas. No van a ser nunca perfectas si el comportamiento de quienes están al frente de esas instituciones termina siendo eso, un desastre. Y lo terminan politizando absolutamente todo. Entonces, si van a seguir politizándolo, que vuelva al organismo más político que tiene una sociedad, que es precisamente la Asamblea, donde está representado todo el espectro político de este país y además todo el mapa político. 7:28, profe, la última, a ver, ¿qué tiene novedades con respecto a las decisiones del presidente Lasso? Así es, Alexis. El presidente suscribió el decreto para indultar a más reclusos. Punto Noticias. El presidente firmó el decreto ejecutivo 355 que permitirá acelerar los indultos a todos los presos del país por los delitos de robo, hurto, estafa y abuso de confianza que hayan cumplido ya el 40% de la pena. El jefe de Estado suscribió este lunes 21 el documento en el marco del lanzamiento de la primera política pública para rehabilitación social con enfoque en derechos humanos realizado en el Palacio de Carondelet. El objetivo es reducir el hacinamiento en las cárceles, siempre cumpliendo exactamente los requisitos legales que permitan hacerlo, aseguró el presidente. Aún no se conoce cuántas personas podrían beneficiarse con esta medida. El documento evidencia el hacinamiento que se vive en los centros carcelarios del Ecuador, con un exceso de 4.652 personas, pues actualmente existen 34.821 personas privadas de libertad en todo el sistema y que tiene una capacidad para 30.169. El presidente resaltó que los indultos se complementarán con decisiones como la repatriación de reos extranjeros. Alexis Moncayo tiene la palabra en Pichincha Opina. 7:29, brevísimo porque se nos acaba el tiempo.
bien, pero tarde. E imprecisos. Si van a hacer un anuncio como este, tenían que decirnos cuántas personas se van a beneficiar. O sea, pero es que es facilísimo además. En centros de rehabilitación social cerrados, controlados por el Estado, con vigilancia del Estado, hacer un censo para saber cuántos están presos sin sentencia por delitos menores, etcétera, etcétera, parecería que es una cosa mucho más fácil, no digo totalmente fácil, pero sí parecería que es un poco más fácil, y más tomando en cuenta de que ya llevan 9 meses en funciones, y que las masacres vienen desde mediados del 2019 y con mucha más gravedad desde febrero del año pasado, y que las masacres más sangrientas ocurrieron ya en este gobierno. Tenían que haber hecho ya un barrido de toda la información, de caso por caso, etcétera, etcétera, para saber cuáles y cuántos serán los privados de libertad que se benefician de esta medida. Por eso digo, bien, pero tarde, a destiempo, total. Esta medida tenían que haber tomado hace rato. Recordarán también ustedes que en este espacio de noticias, las ocasiones que le entrevistamos al doctor Ernesto Pazmiño, ex defensor público y ex director del SNAI, él esta solución la planteó hace rato, pero no se hacían eco, ninguna autoridad se hacía eco de la misma. Pero bueno, la decisión, bien, ya, pero tarde, y carente de información. Hay que saber de los 30 y pico de miles de personas privadas de la libertad que tiene este país, ¿cuántos se van a beneficiar con esta medida? Porque si van a sacar a 100, a 200, a 1000, tomando en cuenta los niveles de hacinamiento que hay, no sé si es que esta medida ayude lo suficiente. Por eso me parece que este tipo de anuncios deberían hacerlos cuando tengan todos los datos necesarios como para, además, informar a la ciudadanía y que la prensa también pueda hacer su trabajo de informar, ¿no? Pero además, como han hecho el otro día en una rueda de prensa, me he olvidado de comentar ese tema, ya vamos a hablar sobre eso. Una invitación a los medios de comunicación por parte del nuevo director del SNAI, en donde llevaron a los periodistas para que no hagan preguntas y para después decirles cómo tienen que publicar las notas relacionadas al sistema penitenciario del país. Una vergüenza total. Entonces, si van a hacer anuncios, háganlo, pero teniendo todos los datos a la mano para que puedan responder todas las preguntas, porque los periodistas están para eso, para preguntarles.